Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que están visitando la iglesia del Señor. Una vez más, nuestra gratitud a Dios. El apóstol Pablo decía, en Él vivimos y nos movemos y somos. Y por la voluntad del Señor tenemos vida, aliento, todas las cosas. Y nos da la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar y tener esta bendición de poder glorificar su nombre a través de los mandamientos que Dios nos ha dado. Lo hacemos a través de los himnos, a través de la oración, a través de la comunión, a través del saludo. Lo hacemos a través de la enseñanza. Y en cada uno de estos actos Dios en verdad es glorificado. Bienvenidos todos, hermanos miembros de la iglesia que se reúnen en este lugar, hermanos de otras congregaciones, y bueno, especialmente ustedes, nuestros amigos que amablemente están visitando y han aceptado la invitación de algún hermano, de alguna hermana para estar en este lugar y así dedicar este tiempo para las cosas espirituales. Abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 16. Pero sobre todo, hermanos, hermanas, amigos, abramos nuestro corazón para que Dios deposite en él su consejo, su sabiduría. Y hablando de la sabiduría, inclusive nuestro hermano pedía en la oración acerca de estos nuevos seres que llegarán, que haya sabiduría para poder dirigirlos y guiarles en esta vida. En algún tiempo atrás estudiamos la primera parte de este versículo 16, cuando dice el predicador, el sabio Salomón: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y pareciera que Salomón nos está diciendo que nos conformemos con una vida de justicia a medias, que no seamos y no vayamos a la plenitud de la justicia, ni tampoco vayamos a la plenitud de la sabiduría, sino nos conformemos con ser un poco sabios, porque la justicia y la sabiduría en exceso, según el libro que leemos aquí, el versículo 16, dice Salomón, destruye. Dice otra versión de la Biblia, no hay que irse a los extremos de la honestidad y de la sabiduría, porque te puedes destruir. Hoy en esta tarde-noche, hermano, hermana, amigo, vamos a considerar una lección muy básica y muy sencilla, como las que siempre hemos considerado. Sacando algunos pensamientos, algunas conclusiones lógicas para nuestra edificación, nuestra enseñanza en este día. ¿Qué es sabiduría? Se dice que la sabiduría es el conjunto de conocimientos que tiene una persona y que los adquiere a través del estudio o a través de la experiencia. Eso es sabiduría. Conjunto de conocimientos que se adquieren, como decía, a través del estudio, a través de la experiencia. Y precisamente este hombre, siendo muy joven, Salomón, una noche el Señor le apareció allá en Gabaón y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3, dice la escritura de esta manera: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras
que yo te dé. Lo que quieras. Dice el verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, dice Salomón tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé entrar ni salir. Y tu siervo, dice Salomón, siendo, como él mismo lo expresa, muy joven, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Le dijo Dios a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, llena mi corazón de sabiduría. Dame un corazón entendido. Dame la oportunidad de discernir con claridad entre lo que es bueno y lo que es malo. Y dame el privilegio, dice Salomón, de impartir justicia en verdad, de ser justo y no pasar por los derechos o sobre los derechos de los demás siendo rey. Y Dios le dijo, mira Salomón, ni antes de ti, ni después de ti habrá un hombre tan sabio como tú. Una promesa que Dios le hizo a Salomón. Dice el verso 11 o el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y así Salomón es el hombre más sabio que ha habitado sobre la faz de la tierra, y no importa que el mundo pudiera durar 10,000 o 20,000 años, dijo Dios, no habrá un hombre tan sabio como tú. En una ocasión estábamos en una clase y leyendo este versículo, preguntaba y decía, bueno, si Dios esta noche nos apareciera a nosotros en sueños como lo hizo con Salomón y nos hiciera la misma propuesta, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué pediríamos? Y levantó la mano un hermano y dijo, sabiduría. Y luego se sonrió y dijo, ni yo me la creí. ¿Qué pediríamos? ¿Una buena casa? Yo no sé qué habría en nuestro corazón, pero Salomón no pensaba en él ni en las riquezas
ni en largos días sobre la faz de la tierra, ni pedía engrandecer su reino al pedir la vida de sus enemigos. Dijo: dame inteligencia, dame sabiduría para hacer el trabajo que me has encomendado y ser un buen rey. Pero este mismo hombre, en el libro que acabamos de leer, Eclesiastés 7, y en el versículo 16, dice: no seas demasiado sabio, no seas sabio en exceso, porque te puedes destruir. ¿Cuál es, hermano, hermana, la sabiduría que destruye? ¿Cuál es la sabiduría que hace daño, que lastima y que lleva al hombre al fracaso, a la ruina, a la destrucción? Si lo que Dios oyó de labios de Salomón, dice el versículo 10, le agradó en verdad a Dios, se complació Dios en que Salomón pidiese inteligencia, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Y el mismo Salomón expresa en el libro a los Proverbios, en el capítulo 10 y en el versículo 1, y habla de que ser sabio es bueno porque traemos inclusive alegría y gozo a nuestros padres, que cuando nos convertimos en hijos necios y tercos. Dice el verso 10 de Proverbios, el verso 1 de Proverbios 10, los proverbios de Salomón, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que destruye? Si inclusive Santiago decía allá en la carta que lleva su nombre, capítulo 1, verso 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe para que le sea dada. Porque Salomón en Eclesiastés 7, verso 16 dice: no seas demasiado sabio, no sea que te puedas destruir. Porque, hermano, hay una sabiduría, amigo, hay una sabiduría que en verdad destruye. Y no importa inclusive que sea esa sabiduría basada en este libro que conocemos como la Biblia. No estamos hablando de la sabiduría del mundo, no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de culturas, no estamos hablando de tecnología. Como en el caso de Moisés, que fue en verdad instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Si usted lee conmigo allí en Hechos, en el capítulo 7 y en el versículo 22. Hechos 7 dice, verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, en toda la sabiduría de los egipcios. Pero no estamos hablando de aquí de esa clase de sabiduría. Estamos hablando inclusive aquí de la sabiduría bíblica, que puede destruir, que puede dañar, que puede lastimar. Y cuando vamos a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, hermano, hermana, es la sabiduría que simple y sencillamente hace que nuestro corazón comience a envanecerse. Y comencemos a creer en verdad lo que no somos. Dice Salomón, ten cuidado con esa sabiduría, no importa que sea de la palabra de Dios. Esa sabiduría te va a destruir. 1 Corintios 8, verso 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El ídolo nada es. La comida no le pasa nada si se sacrifica a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Tenemos sabiduría, discernimiento, lo entendemos. Pero dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece. Y ten cuidado. Ten cuidado.
El conocimiento, dice otra versión, hace que la gente se sienta orgullosa y comience a tener un concepto más alto de sí que el que debe de tener. En otras palabras, muchas veces comenzamos a perder el piso. Y esa sabiduría, hermano, hermana, amigo, nos va a llevar a la destrucción. Si vamos a ser sabios de esta manera, dice el sabio Salomón, vas camino a la destrucción. No te envanezcas, no te creas. Piensa de sí con cordura, con madurez. Y entiende, dice el apóstol Pablo, que en verdad uno no es absolutamente nada ni nadie. Romanos en el capítulo 12, verso 3. Dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando comenzamos a perder el piso, dice el apóstol Pablo, esa sabiduría te va a destruir. El conocimiento envanece. El amor edifica. Y vamos a ver al final de nuestra lección, y en cada una de las partes de la misma, cómo es que esta sabiduría nos puede destruir. Y por ello, si volvemos a 1 Corintios 8, pero ahora el versículo 2, dice Pablo, una vez más a los hermanos allí en Corinto. 1 Corintios 8, verso 1 y verso 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Fíjese bien las palabras del apóstol Pablo. Si alguno cree y se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Esa sabiduría destruye. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, cuando comenzamos a creer que sabemos, que entendemos, que discernimos y que tenemos las respuestas para todo, esa sabiduría en verdad comienza a detener el crecimiento, el desarrollo de una persona. No importa que sea inclusive cristiano. Cuando comenzamos a creer que sabemos algo, es muy peligroso porque comenzamos a detener el crecimiento. Mire, quiero que lean conmigo 2 versículos, ahí en el libro de Job, en el capítulo 38. Job, decimos, el hombre padre de la paciencia. El hombre del cual dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Ahí en el capítulo 1,
que no hay otro como él en la tierra, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él. Dios estaba orgulloso de Job. Pero llegó un momento en que Job se perdió en su concepto y comenzó a pensar, hermano, hermana, amigo, que ya no necesitaba enseñanza de nadie y menos de Dios. Y esa sabiduría destruye. Y llegó el tiempo, llegó el momento en que de alguna manera Dios lo retó y le dijo, bueno, ¿en verdad, Job, sabes? ¿En verdad eres sabio? Vamos a la prueba. Ciñe como varón tus lomos y yo te voy a preguntar y tú me contestas. Job 38. Dice la Escritura, libro de Job, capítulo 38, versículo 3. Dice de esta manera, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y comienza Dios, capítulo 38, capítulo 39, a llenarlo, a invadirlo de preguntas. Y todavía en el capítulo 40, verso 3, una vez más le dice Dios a Job, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice el capítulo 42 en el versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, hermana, cuando llegamos a ese nivel de creer que sabemos algo, comenzamos a detener el crecimiento y no permitimos que Dios, hermano, hermana, nos siga enseñando para crecer, para llegar a la madurez, para ser adulto, para llegar, como decíamos una de estas noches, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y ahí está Job. Le dice Dios a Job, ¿crees que sabes? Y comienza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando le ponía límites al mar? Y Job no tiene opción más que agachar la cabeza y poner su mano en su boca y decir, yo no entendía. En verdad soy vil. En verdad no sé nada. Ahora lo entiendo y lo comprendo. Y le dice a Dios, quiero que me enseñes. Porque la otra sabiduría destruye. Porque detiene el crecimiento. Hermano, hermana, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio. No importa. Cada día, al abrir este libro, al ver a los hermanos aún recién convertidos, niños en el Señor, podemos aprender grandes cosas de parte de Dios. Que no se nos olvide. En una ocasión, estando en Altamira,
precisamente ahí en casa de los padres de nuestro hermano Israel. Había un jovencito, estaba en la casa de el hermano Nino, el hermano Enedino, y saliendo de la casa estaba el local, o todavía está, ¿verdad?, el local de reunión. Salí yo de la casa el domingo temprano, antes de la hora de la reunión, y estaba ese jovencito. Y me dice, hermano, ¿ya almorzó? Sí, ya almorcé. ¿Tomó agua? Sí, ya tomé agua. ¿Ya fue al baño? Sí, ya fue al baño. Dijo, entonces está listo para venir a la reunión. ¿Sabe qué me quería decir? Que no debería haber ningún motivo para abandonar el lugar de reunión mientras adoramos a Dios. Y no se me olvida. Hermano, hermana, siempre habrá algo nuevo que aprender de parte de Dios a través de este libro, a través de los ejemplos de los hermanos, de las hermanas, de los niños, de los jóvenes. Pero cuando comenzamos a creer que sabemos, ese crecimiento lo detenemos. Le pasó a Job. Y por ello dice Salomón, no seas demasiado sabio, porque te puedes destruir. Pero también, hermano, hermana, es la sabiduría la que destruye, la que nos vuelve en maestros. Dirá usted, pero Dios quiere que seamos maestros. Leemos Hebreos y aún le reclamó a los hebreos en el capítulo 5 y en el versículo 11. Hebreos 5, verso 11 dice la Escritura, palabra de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, debiendo ser aquellos que deberían estar enseñando a otros, el Espíritu Santo le reclama a través del escritor a estos hermanos, ahora todavía necesitan enseñanza, todavía necesitan leche, todavía necesitan lo más básico porque son inexpertos y no han crecido y no han llegado a la madurez. Entonces, ¿cómo hay sabiduría que nos convierte en maestros y que esa sabiduría nos destruye? Porque esa sabiduría, hermano, llega a un punto en que nos vuelve maestros y aún pretendemos enseñar a Dios cómo salvar a los seres humanos. Hasta ese nivel. El hombre se cree tan sabio y tan inteligente que ahora quiere enseñar a Dios cómo salvar a los seres humanos. Mire lo que leemos allí en el Evangelio según Lucas en el capítulo 16, los versículos 27 al 31. Cuando este hombre que había vivido como usted y como yo en esta tierra llegó el tiempo de morir y lo hizo así, y su vida no fue agradable delante de Dios y fue al lugar de tormento. Y allá pedía una oportunidad que le fue negada. Y dice el verso 26, si ya no se puede hacer nada por mí, dice este hombre, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, esto es a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, eso no funciona con mis hermanos. Necesitas algo nuevo, algo diferente, algo extraordinario, para que mis hermanos se puedan arrepentir. ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde ha llegado el mundo religioso? Esa sabiduría los ha convertido en maestros y ahora le están diciendo a Dios, enseñándole a Dios cómo salvar a los seres humanos, cómo salvar al mundo. Porque el plan de Dios ya no funciona. ¿Lo cree? Si no lo cree, vaya por esta ciudad. Yo no la conozco, pero hay muchos lugares donde hay maestros que están enseñándole a Dios cómo salvar a los seres humanos de una manera diferente, porque la ley, los mandamientos, lo que el Señor estableció, ya no funciona. A Moisés y a los profetas tienen, viviendo en ese tiempo, en esa época, en esa dispensación. Y dice este hombre: no, padre Abraham, ellos necesitan algo extraordinario, algo diferente. Envía a Lázaro que resucite de entre los muertos y vaya y les predique a mis hermanos. Entonces sí se van a arrepentir. El hombre, hermano, hermana, amigo, quiere establecer su propio plan de salvación ignorando las enseñanzas, ignorando el medio, la manera que Dios ha establecido. Porque para él no sirve, para él no funciona, para él es algo ridículo. Para él es algo obsoleto, pasado de moda. Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Cuando este hombre llamado Naamán venía para ser sanado por el profeta que había en Samaria, llamado Eliseo, llega Naamán, este capitán del ejército, general del ejército de Siria, varón grande delante del rey, estimado en gran manera. Dios había dado libertad a través de este hombre, pero era leproso. Llegó a la casa de Eliseo con sus carros, sus caballos, y llegó con una gran fortuna, en verdad, para recompensar al profeta, que le devolviera en alguna manera la vida, porque lo que estaba padeciendo era una enfermedad terminal. Y dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dice el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, ¿pero no venías buscando la salud? ¿No venías buscando la vida? ¿No has hecho un viaje desde allá, desde Siria? ¿No traes una gran fortuna para de alguna manera recompensar al profeta? Y ahora que te dicen, ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás limpio, no lo quieres hacer, te molestas, te enoja. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Porque para él ese plan no sirve. La sencillez del Evangelio, baja las aguas del bautismo y serás salvo. Y dice el hombre, ¿y qué tiene el agua?
El agua no tiene nada. No es el agua, es la obediencia al mandamiento de Dios, es sujetarse al plan de Dios. Pero no nos gusta eso, queremos algo diferente, queremos algo extraordinario, queremos decirle a Dios, Dios, ese plan no me gusta, te voy a enseñar el mío. Dice el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa es la sabiduría que destruye, la que nos convierte en maestros y ahora pretendemos enseñar a Dios cómo salvarme a mí y cómo salvar a los demás. Y por ello dice Salomón, no seas demasiado sabio en exceso porque te vas a destruir. Y en verdad es así. A Naamán no le gustó que lo mandaran al Jordán a zambullirse 7 veces. Porque él traía un plan mejor que el del profeta, que el de Dios. Él quería algo extraordinario. El profeta me tiene que salir a recibir porque soy Naamán, el general del ejército de Siria. Y tiene que hacer un acto extraordinario, maravilloso. Va a tocar aquí el lugar y yo voy a sanar. Ese es el plan de Naamán, pero no es el plan de Dios. Y cuando el hombre no se sujeta al plan de Dios, no funciona. Y nunca va a funcionar por tan bueno que tenga su plan. Dice el verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ay, hermano, ¿por qué tengo que caminar 5 millas? Si mire a 2 casas o a 2 calles de mi casa hay un edificio donde se reúne la iglesia tal. Si voy allí, ¿no voy a ser salvo? Allí también tienen la Biblia. Allí también hablan de Dios. Pues no. Porque ese no es el plan de Dios. Ahora el hombre se quiere convertir en maestro y enseñar a Dios cómo salvar al mundo. Ahora el plan de Dios ya está fuera de circulación, ya no funciona, ya no sirve. Ahora hay que agregarle algo distinto, algo diferente. Dice Naamán, en mi tierra hay mejores ríos. Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Pues no. Se puede zambullir 1000 veces y no va a ser limpio, porque no es el plan de Dios. Hasta que sus criados se le acercaron, según el versículo 13, y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una gran cosa, ¿no la harías? Si te hubiera mandado a conquistar un pueblo, una nación, ¿no lo hubieras hecho con tal de conseguir la salud? ¿Cuánto más? Ve y lávate y serás limpio. Y ahora lo entendió. Y se sometió a la enseñanza de Dios a través del profeta. Solamente así funciona. Fue y se zambulló en el Jordán 7 veces y su carne se volvió como la carne de un niño. Esa es la sabiduría que salva, la que permite que Dios nos enseñe, nos eduque, nos guíe. Y no la otra, donde pretendemos enseñar a Dios. Para muchos el Evangelio es locura.
Así dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 21. Los griegos, los corintios, la cuna de la sabiduría, el evangelio, lo sencillo del evangelio, el plan de Dios. Eso es locura, eso es absurdo, eso es ridículo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahora dice, por ejemplo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero ahora dice el hombre, ya perdió su poder. Ahora hay que agregarle una despensa para que funcione. Ahora hay que agregarle ropa. Ahora hay que agregarle una cancha deportiva. Ahora hay que agregarle instrumentos de música para que funcione el plan de Dios. No es así, hermano, hermana, amigo, no es así. El plan de Dios va a funcionar de acuerdo a cómo está establecido. De otra manera, nos vamos a destruir. Aun cuando tengamos ideas muy geniales, extraordinarias, planes espectaculares, con Dios no funciona. Así de sencillo. La sabiduría que destruye, hermano, hermana, es simple y sencillamente, al final de nuestra lección, el tiempo se nos ha ido casi. Es la sabiduría que es sola, que no va acompañada. Y si volvemos a la carta a los Corintios en el capítulo 8, primero a los Corintios capítulo 8, versículos 1 en adelante. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La sabiduría que destruye es aquella que no va acompañada de amor, que va sola, que no va acompañada de comprensión, que no va acompañada de edificación. Simple y sencillamente va la pura sabiduría. Porque cuando va acompañada de amor, de comprensión, de edificación, usted lea todo el capítulo aquí de 1 Corintios 8. Dice el apóstol Pablo que si la carne es ocasión de caer, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y Pablo escribía también a los romanos en el capítulo 14. Uno cree que se debe comer legumbres, otro cree que se debe comer carne en ciertos días. Ciertos días también unos especiales, otro juzga que todos son iguales. Cuando es puro conocimiento, nos vamos a menospreciar y nos vamos a juzgar. Pero cuando ese conocimiento va acompañado de amor, de comprensión y de edificación, entonces nos vamos a comprender. Y dice Pablo en el capítulo 8, si la carne le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré carne jamás. Esa sabiduría salva, la otra sabiduría sola destruye. Esta sabiduría, hermana, hermano, amigo, entiende, comprende, razona, edifica, construye, cuando va acompañada precisamente de amor y de comprensión. Pablo tenía derecho, porque él había llegado a entender
y había llegado a entender de una manera plena que él podía comer carne en cualquier día. Pero por amor a los hermanos que todavía no habían llegado a este nivel de comprensión, dice Pablo, no comeré carne jamás. Y por ello dice Salomón, no seas demasiado sabio en exceso porque te puedes destruir. La sabiduría que envanece, la sabiduría que nos hace pensar que somos inclusive mejores que los demás. Esa sabiduría que detiene el crecimiento y no permite que Dios nos siga enseñando. Esa sabiduría que nos vuelve en maestros y ahora pretendemos enseñar a Dios. Esa sabiduría que va sola, que no lleva amor, que no lleva comprensión, que no lleva edificación. Esa sabiduría destruye. Si leemos Santiago 1, verso 5 para terminar en esta tarde-noche, dice Santiago, el escritor, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿A través de qué? A través de este libro. Permitamos, hermanos, que cada día de nuestra vida Dios nos enseñe, a través de este libro, a través de nuestros hermanos, a través de los jóvenes, a través de los niños, a través de los hermanos de experiencia que están entre nosotros. Permitámosle a Dios que Él nos enseñe para que no seamos destruidos. Dios les bendiga y bendiga su palabra en esta noche. Estemos de pie.